Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días me levanto a las 9:30 de la mañana para preparar un mensaje. Lo envío de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. Y también tenemos los estudios bíblicos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a hablar sobre el libro Apocalipsis capítulo 1 hasta el 3. En los capítulo 2 y el 3 de Apocalipsis, Jesús habla de una iglesia que ha muerto. Su amada iglesia vibraba con vida. Disfrutaba de una buena reputación, pero ahora todo eso se ha ido. El corazón de Jesús se rompe a causa de la condición de su iglesia. Y creo que nos ha dado estos dos capítulos en Apocalipsis precisamente para enseñarnos qué causa la muerte espiritual, ya sea en congregaciones, en las familias o en los individuos. Sus palabras amorosas tienen el propósito de ayudar a cada creyente y a la iglesia evitar esta trágica condición de los últimos días. Apocalipsis 2 y el 3 están entre los pasajes más abandonados en toda la cristianidad. Son raramente predicados y muy pocos sobre ellos pueden ser encontrados en comentarios bíblicos. Aquí está el último y más solemne mensaje del Señor a su gente, poseyendo la promesa de su bendición para todos los que la leen y escuchan. ¿Por qué han sido estos capítulos ignorados? Estoy convencido que una de las razones es que el diablo hoy día completamente este pasaje, lo odia. Después de todo, contiene el antídoto del Señor contra lo moribundo, lo seco y lo apatía en su iglesia. Y puedes estar seguro que el enemigo no lo quiere revelar. Aquí está el contexto del pasaje en Apocalipsis capítulo 1. Cristo se le aparece al apóstol Juan en una visión, caminando en medio de 7 candelabros y llevando 7 estrellas en su mano derecha. Jesús le explica esta visión a Juan. Las 7 estrellas son las 7 iglesias, y eso en Asia. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20. Casi todos los comentaristas bíblicos concuerdan en que estas eran literalmente iglesias históricas en Asia. La mayoría de las fuentes también concuerdan en que los ángeles representan a los pastores de esas iglesias. Cristo le estaba instruyéndole a Juan a enviarle una carta a cada uno de estos pastores. Hay 2 escuelas de pensamiento sobre cómo interpretar Apocalipsis capítulo 2 y el 3. Una escuela de interpretación se llama dispensacionalismo. Esta enseña que las 7 iglesias representan 7 frases sucesivas de la iglesia. La primera fase comenzó con la construcción en Efesios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Esta interpretación sugiere que estamos en la fase de la Odisea. La otra escuela de pensamiento enseña que las 7 iglesias coexistían a la misma vez y ilustran condiciones que existían en cada época de la iglesia. Así que las 7 cartas eran para los pastores en todos los tiempos, desde el primer siglo hasta los últimos días. La intención de Jesús era que estas 7 cartas fueran de corrección o reprensiones amorosas a su gente. Cada carta era de ser leída por el pastor a la congregación y era responsabilidad del ministro la de responder por la iglesia. Él era el guardián del rebaño y si no era conmovido y cambiado por la palabra de Dios, muerte espiritual se adentraría en la congregación. Piensa por un momento quiénes eran estos 2 pastores. Eran los hijos espirituales de Juan y el de apóstol Pablo. Pensarías que por esta razón sus iglesias estarían muy despiertas y en fuego. Pero estos pastores no eran diferentes
que los muchos de hoy, teniendo lapsos de cielo y discernimiento. Cristo no dictó estas cartas como mensajes de coraje, sino como cartas amorosas con la intención de despertar a su iglesia. Ahora considera la palabra de Jesús a estas iglesias. Él le dice al pastor en Efesio: has dejado a tu primer amor y caído en la apatía. Arrepiéntete. Al pastor en Pergamo: has permitido que la doctrina se adentre un espíritu del mundo y no cristiano está trabajando en tu medio. Al pastor en Lazo desea: tú y tu gente se han tornado indiferentes porque han prosperado, están tibios ahora, sin fuego, hambre o crecimiento. Arrepiéntanse. Vea Apocalipsis capítulo 2 y el 3. Todo esto es lenguaje fuerte. Sin embargo, no malinterpretes. Cristo no dictó estas cartas como mensaje de coraje, sino como carta amorosa en el propósito de despertar a su iglesia. Está tratando de sacudir a su gente de la pereza y enseñarles el peligro al cual se dirigen. Pero Satanás ha logrado mayormente el esconder este mensaje poderoso de la gente de Dios. Estoy convencido que este logro en recientes años ha sido para engañar a multitudes con un evangelio diferente. Uno que no es de sacrificio, no provoca y que aplaca la carne. Este evangelio mata toda convicción al pecado y ciega los ojos de todos los que deben ser despertados. En resumen, le está robando a muchos la capacidad de ser conmovidos. Isaías describe a lo que este estado espiritual conduce. Ellos no oirán la ley del Señor. Ellos dicen a los videntes: no vean, y a los profetas: no profeticen. Ante las cosas correctas hablamos, cosas fáciles profeticen engaños. Muévanse del medio, desvíense de la rutina, causada que el Santo de Israel se aparta de nosotros. Isaías capítulo 30, versículo 9 hasta el 11. Isaías está diciendo: la gente ya no quiere el mensaje de santidad. Han sido adormecidos por su decepción. Ahora odian la ley de Dios. Solamente buscan evangelio calmante y no convincente. La carta al pastor de Sardis es la que me conmueve hoy. Ante la gente, el pastor de la iglesia de Sardis escribe: conozco tus obras, tienes un nombre, vives y estás muerto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. No está haciendo una pregunta crucial en este pasaje. Simplemente la muerte espiritual le puede ocurrir hasta una iglesia en fuego. Le pasó a iglesias de reputación en Apocalipsis 2 y en el 3. Y no nos atrevemos a pensar que no nos puede pasar a alguno de nosotros hoy en día. Amados, si Jesús llama a una congregación muerta, está muerta. El pastor está láctico. La gente hace las emociones. El espíritu ya no se mueve. Esto define a los creyentes en Sardis: deshonrados, decaídos, sin poder ser conmovidos. Cristo nos dice que también había en esa iglesia un remanente santo y despierto, y dice que todavía tiene esperanza en ello. Ustedes tienen unos cuantos hombres aún en Sardis que no han deshonrado sus vestimentas. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 4. Cuando Jesús habla de vestimentas deshonradas, aquí está describiendo muerte espiritual. Sin embargo, ¿qué causa esta deshonra de aquellos creyentes Sardis? Pasó porque algo tenía poder de sus corazones, un interés espiritual. En una vez, el centro de la atención de todo eran los intereses de Dios. Obras caritativas, una mente fija en las misiones, la fiel congregación de su cuerpo. Simplemente el trabajo de Cristo era su mayor preocupación.
pero ahora todos estaban corriendo detrás de sus propios intereses. Sardis era un pueblo próspero, conocido por derretir oro y la fabricación de vestimentas finas. Estaban ganándose la vida, construyendo sus negocios y cuidando a sus familias. Pero todas estas cosas los consumieron a tal punto que comenzaron a abandonar los trabajos de Dios. Así que Jesús les dio una advertencia al remanente fiel ahí. Estén vigilantes y fortalezcan las cosas que quedan, que estén por morirse, pues no he visto sus trabajos perfectos, terminados ante Dios. Acuérdense cómo han recibido y manténganse firmes y arrepentarse. Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Qué quiere decir Jesús aquí cuando habla de cosas que están por morirse? Está diciendo, cuidado, el entusiasmo que una vez tenía por mi casa, su pasión por mi palabra, su gozo por la adoración pública, su amor en uno por el otro, ha estado muriéndose. El letargo está cayendo sobre sus ojos y están tornándose tibios. Despiértase. Si no lo hacen, puede terminar espiritualmente muertos. Cuando Jesús estaba en la tierra, él testificó, estoy consumido por el cielo, por la casa de mi Padre. Vea Juan, capítulo 2, versículos 16 y el 17. Y dijo a los que venían palomas, quitan de aquí esto y no hagas de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el cielo de tu casa me consume. Ahora su mensaje a los cristianos en Sardis y a nosotros hoy es este. Disfrutaron de mi favor con una buena reputación por doquier. Fueron bendecidos con adoración poderosa y predicación apostolística. Pero en vez de moverse hacia adelante en esas bendiciones, comenzaron a pensar, hemos llegado. Así que se relajaron y ya no estaban vigilantes y la indiferencia comenzó a detenerse. Ahora se han fijado en una zona espiritual cómoda. Les digo, no han terminado la carrera, no han cumplido con la misión que les ha dado y los amo demasiado como para dejarlos caminarse. Ahora arrepiéntase y regresen al celo, que una vez tenían por la casa de mi Padre. Permitan que su alma sea conmovida por mis palabras a ustedes. El profeta Agao advirtió sobre esta deshonra. La palabra de Dios nos enseña qué sucede cuando abandonamos su casa y le damos primer lugar a nuestros propios intereses. Está todo ilustrado en el libro de Ageo. Tengan en mente, el pastor en Sardis conocía este libro profético y estoy convencido que debía de haber estado predicando su advertencia a su iglesia. Ciertamente el mensaje de Ageo contenía el antídoto necesario para curar esta condición. Sin embargo, tengo que aplicar la misma norma a mí mismo. Yo también tengo la profecía de Ageo. Tengo la capacidad de escucharla. Cuando Ageo profetizó, Dios había sacado a su gente de Babilonia y los había guiado de regreso a Jerusalén para construir su casa. El Señor deseaba una iglesia candelabro donde pudiese manifestar visiblemente su presencia entre su gente. Quería que la nación vea transformadas las vidas de los israelitas y una tierra llena de su bendición y su gloria. Así que le ordenó a Israel, enfócate en mi iglesia, esta es tu primer misión. Si eres fiel en cuidar de mi casa, yo cuidaré de la tuya. La gente comenzó haciendo lo que el Señor les instruyó, comenzando a reconstruir su templo. Pero después de un tiempo, dijeron, el tiempo no ha llegado.
el tiempo que la casa del Señor debe ser construida. Ageo capítulo 1, versículo 2. La interpretación aquí es: no tenemos tiempo para hacer ese trabajo. Estamos muy ocupados. En realidad se consumieron en construir sus propias casas finas y negocios. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Les dijo a través de Ageo: es tiempo para ustedes habitar en sus casas y esta mi casa es desperdiciada. Ageo capítulo 1 versículo 4. Mi casa se encuentra desperdiciada y todo hombre coge hacia su propia casa. Pero están tan ocupados construyendo sus propias casas que han abandonado la mía. Las preocupaciones de Jesús ya no son su enfoque. Están consumidos por sus propios intereses. Creyente, pregúntate: ¿eres culpable de la misión deshonra? ¿Tienes la energía para correr a todas partes a atender sus propias preocupaciones? Tus hijos, tu familia, tu entretenimiento. Pero no tienes energía para los intereses del Señor. Tienes tiempo para tu propia casa, pero solo unas horas. El domingo por la mañana para la casa del Señor. Hace tiempo para ir de compras o ver la televisión, pero tienes poco a ningún tiempo para la oración. Más importante, tienes la capacidad para ser conmovido por estas palabras del Señor. Tengo un propósito para ti y los amo demasiado para dejarlos desencaminarse. Ahora Dios dice a través de Ageo: déjame enseñarte lo que le sucede a aquellos que abandonan mi casa y que cogen hacia su propia casa. El profeta declaró: aquel que ha ganado sueldo, gana sueldo, para echarlo en una bolsa con ajigueros. Buscaron mucho y encontraron poco. Y cuando lo llevaron a su casa, lo soplé. Llamé una sequía. Ageo capítulo 1, versículo 9, el 9 y el 11. Ageo estaba diciendo: esforzarán y esforzarán, pero no echarán hacia adelante. Todo el dinero que hagan desaparecería, y a pasar de todo tu trabajo duro y tu esfuerzo. No tendrás suficiente. Ahora pregúntate: ¿está Dios soplando en tus finanzas? Te preguntas por qué trabajas tan duro, pero todavía sigue quedándote atrás. Encuentras curiosos el que no encuentres satisfacción en lo que adquieres. Ageo no dice por qué todo esto está ocurriendo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Porque de mi casa que es despreciado, abandona nuestra palabra. Ageo capítulo 1, versículo 9. Los creyentes en los tiempos de Ageo pudiesen haber tenido suficiente. Podían haberse regocijado en las bendiciones de su propia casa. Bendiciones provistas por un Dios amoroso. Ciertamente el Señor les dijo: todo este tiempo les pude haber bendecido sus pasos, trayendo cosechas en las tierras y frutos en las vinas, bendiciendo sus hogares y sus familias. Pero como estaban tan consumidos por sus propios intereses y abandonaron mis preocupaciones, he causado que en sus vidas haya insuficiencia. Así que leemos: los atacó con una destrucción y con moho y con hiel en todas las labores de sus manos. Si no me buscan, dice el Señor. Ageo capítulo 2, versículo 17. El Señor simplemente no aceptaría estar en segundo lugar en ninguna de las vidas de su gente. Y a pesar del egoísmo y el abandono de Israel, el Señor no perdió la esperanza en ellos. Considera sus palabras a ellos a la altura de sus búsquedas egoístas. Entonces habló Ageo, el mensajero del Señor, diciendo: estoy contigo, dijo el Señor. Capítulo 1, versículo 13. El mensaje de Dios era el mismo que la palabra de Jesús a la iglesia en Sardis.
tengo un propósito para ti y lo amo demasiado para dejarlos desencaminarse. Agradecidamente había un pequeño remanente en Israel que tenía la capacidad de ser conmovido por la palabra de Dios. La escritura nos dice que Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote y todos los ancianos respondieron al mensaje de Ageo. El Señor movió el espíritu de Zorobabel, el hijo de Shealtiel, gobernador de Judea, y el espíritu de Josué, y el espíritu de todo el remanente de gente, cuando fueron hacia el trabajo del Señor de los ejércitos, su Dios. Capítulo 1, versículo 14. Aquí está el resultado de su obediencia ahora, que la casa de Dios ocupaba el primer lugar en sus corazones. Les prometió bendecirlos y hasta lo puso fecha a ello. Consideran este día en adelante desde las 4:20 del noveno mes, aunque como tú la vina el árbol de higao, y la granada y el árbol de oliva no ha dado fruto. Desde este día te bendiciré. Capítulo 2, versículo 18. Ageo les dijo, aunque no has visto una bendición fresca a primera instancia, sin embargo estás en plenitud como nunca. Había visto aún antes de verlo ocurrir. Puedes ahora estar seguro. Desde este día en adelante, el Señor te bendeciría. Así como la iglesia en los tiempos de Ageo y después la iglesia en Sardis. El Señor no se dará por vencido de una iglesia candelabro, aunque haya caído en el egoísmo y el abandono. Y el primer trabajo de tal cuerpo y sus pastores es preguntarse, ¿tengo la capacidad para escuchar la palabra del Señor para nosotros, sin importar cuán duro suene? ¿Qué pasó cuando la gente de Dios regresó con nuevo celo, poniendo su trabajo primero? Una vez Israel fue conmovido y regresó a construir la casa de Dios, comenzaron a darle a Dios lo que merecería. Estaban dando el diezmo, sirviendo y ofreciendo su servicio a cada trabajo que lo necesitaba. También comenzaron a adorar corporalmente, una vez más trayendo a sus familias de nuevo al respecto hacia la casa del Señor y dejando de desamparar la asamblea de su cuerpo. Entonces 3 meses desde el día que fueron conmovidos y retornaron al plan de Dios, comenzaron a ver las bendiciones que el Señor les había profetizado. Así que, querido santo, perdón, tienes la capacidad de escuchar la palabra del Señor a través de Ageo y de Dios mismo en Apocalipsis capítulo 2 y el 3. Puedes honestamente decir, oh Dios, mi corazón está abierto. Por favor, Jesús, enséñame. Tengo el celo que tenía por tu casa. Tengo el gozo que una vez tenía en ti. Tengo todavía el hambre de caminar en intimidad contigo. O tengo mis propias intenciones echando a un lado las preocupaciones. Déjale hablarte de sus preocupaciones y camina en las bendiciones que Él ha prometido proveerte a la misma vez que cumples con su casa. Y con esto termino, mis hermanos. Y ahora para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la bendición que nos da para vivir por toda la eternidad y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repitan conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer para renovar sus votos
confesar tu pecado, arrepentirte y dile perdón al Señor. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y ahora vamos a empezar en las oraciones. Vamos a empezar primero con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración a los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío, Señor mío, vengo mi Dios delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella, y lo consumirá, porque tú eres altísimo sobre la tierra, y toda la creación, y está tu palabra ahora mismo, que yo estoy enviando, en el nombre que es por sobre todo el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando ese hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unánimos en los amados en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dándole la gracia al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando ellos estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Fíjate, como Jehová siempre nos tiene bendiciones en su palabra. Todas las promesas están ahí y se cumplen según nosotros lo leemos. Y es bueno leerlo a boca alta, porque de ahí sale la espada de tu boca, porque tu boca tiene poder. Y el poder está en la palabra de Dios. Leyendo las promesas, se te abren los caminos y Dios te bendice y te ayuda en todo, según su palabra. Porque su palabra nunca regresa para atrás vacía. Cumple lo que Él ha querido que sea. Y ahora vamos a hacer la oración que de bendición se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta el 6, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto yo me despido, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida. Busquemos de Dios, mis hermanos, que el Señor ya está en la puerta. Él está por venir ya. Él está ahí. Está esperando para un remanente que sean puros y santos, sin arrugas y sin mancha. Y hasta la próxima. Amén.